Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a la tercera actividad de la Semana del Pensamiento Colectivo. Mi nombre es Cristian Grimaldo, soy coordinador de la Academia Psicosocial, integrada por 4 personas. El profesor Héctor Robledo, que está allá con la cámara. La profesora Mara Espinosa, que está acá adelante. Y la entusiasta Frida de la Paz, que está a un lado de ella. Quienes estuvimos detrás de las conspiraciones que dieron forma a la Semana del Pensamiento Colectivo. Agradecemos su interés por participar en estas actividades, no sin antes aprovechar también para agradecer el apoyo del Doctorado Interinstitucional en Investigación Psicológica por auspiciar todo lo que está ocurriendo. Queremos agradecerle también a la doctora Eugenia Casillas, directora del Departamento de Psicología, Educación y Salud, por confiar en la pertinencia de fortalecer la perspectiva psicosocial en esta, que es una universidad jesuita, y a Tatiana Martín del Campo, asistente departamental, por atender todas nuestras peticiones logísticas, incluyendo el montón de códigos de acceso que hemos mandado hasta hoy mismo a última hora. Gracias, Tati. También le agradecemos a Adriana Duarte, Adriana Moreno, Iván Flores, que nos contagiaron con su entusiasmo para animarnos a compartir espacios interinstitucionales, para hablar de conocimiento, y quienes también forman parte esencial de lo que está ocurriendo en estos 3 días, colegas de la Ibero Puebla, de quien mañana nos va a acompañar en presencial y otros que nos acompañan en digital. Hoy nos congregamos para escuchar la conferencia titulada Pensamiento Redondo y Pensamiento Cuadrado, impartida por el doctor Pablo Fernández Crislier, de quien ya no es carrilla, Pablo, eso sí es en serio, de quien me permitiré leer 2 currículums. En realidad son 3 porque improvisé uno después de que escribí esto. El primero, y ya tradicional, es su currículum académico, obtenible en Google, de donde solemos sacarlos cada que presentamos a alguien. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Psicología Social por la University of Kiel, en Inglaterra, y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, en México. Hizo 3 estancias postdoctorales, una en investigación en el Laboratorio de Psicología Social en la Universidad París Descartes en Francia, otra en investigación en el Doctorado de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona en España, y una postdoctoral en el Laboratorio de Psicología Social en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia. Es profesor titular C, tiempo completo definitivo, en el Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su segundo currículum, menos tradicional, es el de influencia en el ITESO. Este solo se puede obtener mediante la experiencia de impartir clases aquí o de haberlas tomado y conversar con colegas de diversas academias, no exclusivamente psicológicas, en las cuales recurrimos a sus textos para transmitir ideas pertinentes a la comprensión de las realidades de su dimensión estética. Hemos leído y releído el libro del espíritu de la calle en nuestros proyectos urbanos y en el curso de Psicología Política para comprender la dimensión política, simbólica y material de la vida urbana. Hemos revisado el artículo Todos los psicólogos sociales para sintetizar en una sola sesión la tremenda complejidad de la psicología social frente a grupos de estudiantes que solo tienen un curso teórico para aprender de estos temas en una licenciatura en psicología. En el curso de Conocimiento y Cultura del Departamento de Formación Humana, donde se forman a estudiantes de todos los programas educativos del ITESO, hemos leído el pequeño e intenso texto del Conocimiento Encantado para dialogar sobre la posibilidad de que exista una tercera forma de entender la relación que tenemos con el conocimiento que no sea la de lo objetivo y lo subjetivo. Y cada semestre volvemos a proyectar el montaje audiovisual que hizo Lir Bacano al texto de Pablo titulado La Crónica Sentimental de la Sociedad, para conmovernos con los paralelismos que hay entre nuestros vínculos interpersonales y las formas y ritmos de la sociedad. Algunos nos captamos incluso
de compartir labores con el profesor que se dio a la tarea de armar una pabloteca en un blog que nos da un acceso centralizado a todos sus textos. Me voy a improvisar un tercer currículum, les decía, este ya está escrito en pluma, y este es desde la admiración. Pablo es un revelador de formas, es un encantador del conocimiento, y quizás el mayor de sus méritos es buena gente. Te dejamos la palabra, Pablo. Muchas gracias. Qué raro que no me ponga nervioso con ustedes, ¿eh? Se me hace que estar en el ITESO siempre para mí ha sido así como acogedor, familiar, estar con Cristian y con Héctor, que los conozco desde hace ya mucho tiempo y que tienen la forma más agradable de hacer psicología social y de hacer podcasts y de hacerlo reír a uno, etcétera. Entonces me siento pues muy contento. Y como no me puse nervioso, pues me va a salir mal, ¿verdad? Típica. Voy a leer una conferencia, un texto, porque la verdad me gusta mucho leerme, para ponerme, me gusta ensayarme, entonces creo que yo me divierto mucho. Luego cuando me leo, entonces sí me creo lo que escribí, pero mientras no. El título original de la conferencia era otro, era la analogía por lo redondo, y un poco el argumento es que la idea de analogía es el pensamiento propio de la gente, es como pensamos, y que la psicología social debería empezar a pensar también analógicamente. Eso es más o menos. Ese era el título. Pero el título de verdad era otro. Y mi intención era que el título de verdad no ponerlo al principio, sino que fuera saliendo sobre la marcha solito, así tal cual más o menos, y era concretamente lo femenino. Era lo femenino. Diría uno, por razones obvias actualmente en el siglo XXI, pero por razones luego más incisivas o más intensas dentro de las universidades, el problema, asunto, tema de lo femenino se vuelve... Es serio, es acuciante, es verdaderamente acuciante y de entrada uno, hombre, siente que no debe decir nada, que se debe callar la boca. Porque ya habló durante 2 siglos, claro. Es decir, que se debe callar la boca, pero uno está implicado en cualquier sentido, ¿no? O sea, como victimario, como colega, como lo que sea. Entonces uno se lo trata de explicar, lo trata de entender, sabiendo uno que no va a tener la razón, es lo que voy a decir. Lo que voy a decir probablemente no va, o sea, no voy a tener la razón, pero mi única disculpa o argumento para escribir sobre lo femenino, cuando no le tocaba a uno hablar, es intentar hacerlo con la mayor sinceridad posible, que luego cuesta trabajo ser sincero en ciertas cuestiones en las que está uno implicado, indignado, enojado, golpeado, vapuleado, etcétera, todo eso, ¿no? Es decir, entonces cuesta trabajo, y eso creo que fue lo que intenté hacer. Entre los 2 títulos, pues entre uno y otro, pues le puse pensamiento redondo, pensamiento cuadrado. Nunca he usado PowerPoint, lo que luego de repente, si hay un pizarrón, hago mi dibujito más o menos, y ese es lo más que he llegado en tecnologías de apoyo audiovisual. Y entonces estaba diciendo, bueno, pues hacer un dibujito donde se pudiera ir siguiendo
el texto que voy a leer. Pero en el cartel que hicieron, el cartel que hizo Cristian, creo que ahí estaba justo el dibujo, un cuadrado y un círculo. Lo único diría uno es que si lo tuviera uno aquí, lo puede uno ir siguiendo. Ayer sí estaba, pero ya me lo quitaron. No, el otro, el escudo del ITESO, que antes decía la verdad nos hará libres, ¿verdad? Ahora ya es Universidad Jesuita de Guadalajara, porque ya vi que junto está la Marista de Guadalajara, y bueno, para que no se vayan afuera a confundir. Pero si uno ve el escudo del ITESO, lo podían seguir, ayer estaba ahí. Y bueno, está. Es un círculo con una cruz. En este caso no va a ser una cruz, sino más bien un crucero como de calle, más o menos, pero ahí está. Una cruz o los dos óvalos, y ayer tenía también otro cuadro alrededor, el marco de ese, y decía uno, bueno, pues si uno va siguiendo eso, pues ya la hizo. Por ahí hay un compañero, trae el modulor de Miguel Ángel, sí es de Miguel Ángel, de Leonardo, perdón, en la playera, y parece que es exactamente también. Bueno, entonces, bueno, ya me voy a poner a leer. No sé si es por el tema, no, creo que es por la pandemia, está escrito estilo pandemia, es decir, repetitivo, ritmo cansado, aburrido, reiterativo, como letanía, como mantra, y de repente, decías, me cae, lo estaba ensayando, y entra uno en otro. Bueno, pues, pero me gustó que se quedara así, entonces así se quedó. En fin, pensamiento redondo, pensamiento cuadrado. Hay muchas cosas que son redondas. Por ejemplo, la jicarita que hacemos con las manos para tomar agua de la llave o la cubeta. Es un gesto fundamental. Es un gesto fundacional del humano. Antes de eso, había que meter la boca, que todavía se llamaba hocico o trompa, y dar lengüetazos al agua, como vaca. Por esto, para conmemorar este gesto, las copas de vino, que son tan ceremoniosas, todavía guardan esa forma redonda, al revés de los vasos, que son más prácticos, pero ya son rectos. Lo verdaderamente humano, es decir, aquello que ya no cabe en la teoría de la evolución, acontece con la aparición de las ciudades. Y, como dice Louis Mumford en uno de sus acostumbrados insights, estas solamente pueden surgir con la invención de las cosas redondas, como las jícaras, los cuencos, las canastas, las cestas, los odres, los cántaros, ya se vio lo repetitivo, los cántaros, que son todos contenedores, containers, donde se puede almacenar, guardar, conservar granos y bebidas para cuando haga falta, y no tener que andar vagando como cazadores y recolectores, viendo a ver qué encuentran, sino quedarse en un lugar y establecerse. Las alcancías más famosas, las de cochinito, todavía tienen formas redondas, muy diferentes a las del martillo con que romperlas. De hecho, una ciudad técnicamente es una canasta, un contenedor lleno de contenedorcitos donde tener todo a mano para no tener que salir y así poderse quedar a realizar la civilización y el conocimiento. Por eso las ciudades tenían murallas, que son como los bordes de la cesta. Las murallas tienen dos lados. El de afuera, que es algo que hay que atacar y derrumbar como martillo contra el cochinito, que es lo que hacen los depredadores y los israelíes y los imperialistas. Y el lado de adentro, que es otra cosa distinta, esto es algo que cubre, cobija, protege, cuida y mantiene a la gente junta, celebrando la sorpresa de ser humanos. Las primeras murallas eran redondas, circulares, igual que las ollas y las cubetas. Gracias por la coca. Por supuesto que casi al mismo tiempo aparece lo otro, es decir, no lo redondo, sino lo cuadrado, lo derecho, lo rectilíneo, en la forma de ladrillos, tabiques, calles, cuadras, surcos, que son mucho más prácticos de hacerse,
porque mientras las cazuelas de barro había que irlas moldeando poco a poco a mano en los tornos, las líneas rectas se hacían fácilmente estirando una cuerda y siguiendo su trazado, o con una regla para hacer hojas cuadriculadas, y cuyas características son que se hacen más rápido y también que se cortan en esquinas, en rincones, en bocacalles, en cruceros y en casilleros. La definición técnica de que la recta es la línea más corta entre dos puntos también implica que es la más rápida, ya que va, literalmente, hecha la raya, como los coches cuando no hay curvas. Todo lo que se dispara sale derechito, como las miradas que matan. Y por eso, todo lo que va a prisa, que es urgente, que es para hoy y que debe salir al milímetro exacto y con ISO 9000, tiene la forma de lo recto, lo rectangular y lo cuadrado. La velocidad y la precisión se parecen a la rectitud. Pero, en cambio, las canastas se parecen a las fiestas, a los cumpleaños, a los aniversarios y a la hora de comer, porque juntan a la gente que andaba desbalagada y hacen que se acerque. Y para invitarlas hay que acordarse de las fechas, o sea que también la memoria se parece a las canastas y demás receptáculos, porque evita que se tiren y se desperdicien los recuerdos, el pasado, los orígenes, las tradiciones, los que ya se fueron y lo que ya no está, y lo mantiene todo en un mismo lugar y al mismo tiempo, para poder sacar de la memoria recuerdos cuando hagan falta. Y ciertamente, todo lo que reúne y recuerda lleva el nombre de lo redondo, como las rondas, las de los niños en el kinder y las de las cervezas en las cantinas, como los círculos de amigos y de lectores. Quién sabe si también las mesas redondas de los académicos, que luego parecen más bien pasarelas de vedettes. Los abrazos son redondos. Extrañamente la letra O también es redonda, aunque hay quien dice que no debiera, mientras que la A es despatarrada. Y la A y la O y lo recto y lo redondo se parecen a los estereotipos, pero por otra razón. Los estereotipos son unas cosas muy bonitas que se supone que hay que destruir. En rigor, eran una invención muy técnica. Ya se está riendo Frida. En rigor, eran una invención muy técnica de fines del siglo XVIII, pero suficientemente notoria para que todo el mundo se aprendiera la palabra y la empezara a usar para otros asuntos. En las imprentas, los miles de letras o tipos con que se componía una página del periódico se ordenaban una por una muy laboriosamente, pero para que ya no se movieran y se desacomodaran con el uso, se les sacaba un molde así como estaban y luego se fundía en plomo. Y el resultado era una plancha de impresión del tamaño de toda la plana llamada estereotipo. El prefijo estéreo quiere decir sólido, duro, o sea, quiere decir letra duro, que ya entintada, la plana, que ya entintada podía imprimir miles de veces la misma página siempre igualita. Estereotipo quiere decir letra endurecida, como las ideologías. El caso es que algo que se armó con piezas móviles se queda fijo y después se puede aplicar rápidamente y sin pensarlo, es decir, queda estereotipado. Por eso la palabra se pudo emplear al tiro para referirse a opiniones, juicios, veredictos, calificativos, descripciones sobre hechos, tipos, personas, grupos, razas, géneros, clases que se hacen a la ligera y como si fueran verdades, como por ejemplo el estereotipo de que los tapatíos se visten de charros y cantan muy bien las rancheras, de que las mujeres son más tiernas que los hombres, de que los futbolistas piensan con los pies. En francés se dice cliché. Las nociones de que lo redondo sirve para contener y reunir y de que lo recto sirve para cortar y disparar y todas sus derivaciones son ya estereotipos, porque se quedan fijos y se usan sin saberse, de un trancazo. Y entonces hay que destruirlos. Y tal vez esté bien, pero puede que no esté mal ver qué es lo que vamos a destruir. En fin, las cosas que son redondas, que están redondeadas como las perillas de las puertas, se parecen a las cosas que son suaves, como los gatos o los Kleenex. No solamente porque carecen de asperezas, de rebabas o salientes que son como filitos que interrumpen. Si se siente lo rasposo es que no están bien redondeadas, sino también porque han quedado así,
tocables, de tanto pasarles la mano como los pasamanos muy usados, o directamente porque las cosas redondas y ovaladas originalmente fueron hechas manualmente, como en la alfarería, sin instrucciones ni medidas, sino al tacto, tocando, tentando, y por eso embonan también en las manos, y en efecto se sienten suaves. Por lo cual, por añadidura, les entra una tibieza como de lana, cosa suave y muy tocable, o sea, muy cercana. Hay dos tipos de textiles, los de tela como algodón o lino o nylon, que son como almidonados y se planchan y la raya queda bien derecha, y a veces raspan el cuello. Estos están hechos de un tejido ortogonal, unos hilos de izquierda a derecha, cruzados con otros hilos de arriba abajo, como cuadriculita. Y los de estambre, cuyo tejido es un hilvanado continuo que de hecho si se le va una hebra al suéter se deshace todo, y que son más tibios, más calientitos, suavecitos y además se amoldan mejor. Una camisa grande se ve grande, pero un suéter grande se ve más rico. Se siente como abrazo. Y las dos cosas efectivamente se tocan, pero no casualmente. A lo que se le llama tacto, como tener tacto o decir las cosas con tacto, es a lo que se parece a lo redondo. Tener tacto es tocar con suavidad, que no se sienta lo frío, por ejemplo, de las malas noticias, que hay que decirlas con tacto. Sin embargo, también se habla de que alguien tiene la voz suave y cabe preguntar cómo diablos puede ser suave una voz, como si se pareciera a un suéter. ¿Cómo diablos algo que se oye con las orejas se siente con los dedos? ¿Cómo lo auditivo tiene cualidades táctiles? Y de paso es algo terso y redondeado sin aristas ni rebabas. Y entonces esa voz tendría que ser algo que no es pesado, porque lo pesado siempre le cae a uno como piedra, sino que le aterrice a uno en los oídos como caricia, sin mucho volumen, ni cúbico ni acústico, y que no tiene filos, picos, estridencias, o sea, no es aguda, como lo son las espinas, y se oye, finalmente, más como una música que como un discurso. Por eso, a quien tiene la voz suave, hay que dejarla hablar, porque se siente bien. Y así lo mismo con los perfumes, que parece que para ser suaves tienen que entrar en la nariz como música y no como alambre de púas, o como pachuli, que creo que es peor. Puede advertirse el café no me lo tomo porque quedó hasta el fondo. Puede advertirse que lo que se ve se puede parecer a lo que se toca, se oye, se huele, se prueba, que es lo que se denomina académicamente sinestesia y que es en rigor el modo de ser original de la percepción, porque lo recto, en efecto, se siente frío, como navaja de rasurar nueva, como dice Leonard Cohen, cold as a new razor blade, y también corta. Y por el contrario, lo redondeado es continuo de corrido porque no lo interrumpen las aristas ni otras esquinas que cortan el recorrido del tacto, del oído, de la vista. Entonces, los gestos de la gente también pueden ser filosos y rectilíneos, como los malos modos y los modales drásticos, directos, como los de los robots, o ese dedo índice que señala, más bien apunta cuando da órdenes, o más bien las dispara. Las máquinas industriales, las que fabrican automóviles o empaquetan botellitas de vacuna de COVID, tienen modales de este tipo. Los líderes y los dirigentes también. Mírenlos hablar en la Cámara de Diputados o la de Comercio, o en los debates. Los gestos y los modales suaves, que se hacen de buen modo y de manera que no raspen a los demás, son a todas luces movimientos ondulados, como pases de torero, como curvas con parsimonia, que más que acciones o ejecuciones parecen danzas, y hay quien sabe hacerlos hasta para aburrirse en una sala de espera, y dan la impresión de que no los afecta la ley de la gravedad, porque son como flotantes. Todo esto tiene algo de lentitud, sea real o imaginaria, porque se siente como si no pasara, como si se quedara. Da la impresión de que una constante recurrente de todo lo que se soluciona o resuelve en curvas es la continuidad que hay en sus bordes o contornos. Esto es, que parece no terminar nunca, sino siempre seguir sin solución de continuidad,
al revés de lo que se resuelve en esquinas, aristas, cantos, filos, líneas rectas que se acaban con un tajo de sopetón. Entonces se diría que lo redondo, esto sirve para dar clases, creo. Entonces se diría que lo redondo tiene una cualidad narracional, esto es, que se parece a cómo se cuentan los cuentos y cómo se cuentan las historias y las novelas. Lo que aquí importa no es tanto lo que se cuenta, el contenido, como la manera en que se cuenta, la forma. Porque así lo redondo y lo ondulante resulta también ser un estilo de pensamiento, la manera singular en que discurren las ideas, las palabras, los argumentos, las razones. En las narraciones, al revés de las descripciones o los análisis, o dicho pronto, al revés de los artículos científicos, el tren de pensamiento se va hilvanando como estambre de una sola hebra, como si se empezara un suéter por una manga y sin perder el hilo se terminara con la misma hebra en la otra manga, que sin extraviarse ni desencaminarse va dando vueltas, tomando curvas, engarzándose, retomando lo anterior, haciendo rodeos y a veces el tren del hilo del pensamiento sube, baja, se inclina, acelera, cada tanto hace una pausa de puntos suspensivos, que no se corta sino que la hace de emoción, y continúa, y así hasta que es la hora de dormir. Los cuentos de Cortázar solían ser muy redondos. Volví a leer cuentos de Cortázar y creo que todavía vale la pena que lean cuentos de Cortázar. Bueno, los cuentos de Cortázar solían ser muy redondos y, por ejemplo, terminaban con el mismo párrafo con que habían comenzado. A la mejor parte de la redondez de los cuentos de hadas como La Cenicienta o Blancanieves es que se pueden contar una y otra vez, noche tras noche, por los siglos de los siglos. Por el contrario, el discurso cuadriculado y rectilíneo más propio de los análisis políticos, de los discursos oficiales, de los PowerPoints, de las ciencias duras o endurecidas, que pretendidamente tienden a arribar a una conclusión y mientras más directa, clara y expeditamente mejor, se mueve, por decirlo así, a trozos, en bloques, y entonces se expone con párrafos cortos, con puntos y aparte, como ítems de información, con incisos y subincisos, y muy frecuente con tablas, cuadros, esquemas, clasificaciones, todos estrictamente rectangulares, en donde seguramente está todo lo que se quiere comunicar, pero no hay nadie que se lo cuente, porque no tiene nada de platicado. Por eso uno de repente ya puede revisar tesis sin leerlas, ¿no? Las ve uno así, y si los párrafos son chiquitos, la tesis es chafa. ¿Te acercas tantito más? Sí. Sí, es lo que estoy tratando. Quiere decir que no puede hilar una idea con la que sigue. Y eso suena muy científico, porque si ven los artículos científicos desde lejitos, ya sabe uno por dónde va la onda. Sí, aquí estaba tratando de acercarme más al micrófono, pero no sé cómo hacerle. A ver, ahí sí. Sí, pero no hay nadie quien se lo cuente porque no tiene nada de platicado. Y si el lector, el revisor de la tesis, finalmente también se duerme, es por otras razones. Porque al revés de La Cenicienta, esto nada más se aguanta una vez. Ambos discursos pertenecen a géneros contrapuestos. Un género en la gramática es un conjunto de cosas que se parecen y por lo tanto se pueden agrupar, como el género narrativo y el género analítico. Analítico significa que realiza cortes. Los estereotipos no son lógicos, son más bien afectivos, y eso los hace más incontestables. Y tienen una hechura no antropológica, ni sociológica, ni política, sino psicosocial, que es el mundo de lo genuinamente simbólico. Yo creo que yo me pasé toda mi vida tratando de averiguar qué era la psicología social. Y creo que sí lo averigüé, pero vi que no servía para nada. Y porque un poco la pugna, Nora, Grimaldo, Héctor lo pueden constatar, un poco la pugna es que muchos de los textos que
lo hacen a una leer en psicología social, son muy interesantes, muy bonitos, a mí me gustan mucho, pero son de sociología, de antropología, de filosofía, de etcétería. Y entonces uno dice, ¿y cuándo fregados le van a dar uno de psicología social? Y cuando se lo dan es aburridísimo. Entonces, ¿cuándo le van a dar uno de psicología social? Entonces dice uno, pues si no hay uno que me lo den, pues uno tratará de escribirlo, a ver si sale. Y entonces creo que a eso me he dedicado más o menos, a ver de qué se trataba la psicología social. Lo que trata uno de exponer en el fondo de esto, entre los renglones, creo que es eso, una versión de la psicología social, ¿no? Que creo que es realmente lo que es verdaderamente simbólico, no sé. En antropología, por ejemplo, dirán que la paloma es el símbolo de la paz. Ah, pues está padre, ¿no? Y bueno, sí, ya quedamos en que era eso. Pero ¿por qué diablos la paloma es el símbolo de la paz? ¿De dónde viene? Y uno no se va a encontrar, pues por esta razón, o ¿quién es Noé en el arca de Noé? Pues sí, era su arca, claro. Mandó una paloma a ver, o sea, no se la va a encontrar, sino está perdido en un océano de significados que no remiten exactamente a ningún símbolo. Y creo que ese océano de significados es el pensamiento colectivo, y ese es el que dice uno, pues no voy a poder saber de qué se trata, pero está bien padre tratar de decir lo que no voy a poder decir jamás. Bueno, pues eso, creo que a eso me he dedicado. Bueno, entonces, por eso lo hice así como tiene una hechura no antropológica, ni sociológica, ni política, sino psicosocial, que es el mundo de lo genuinamente simbólico. De hecho, todo lo que se ha hablado hasta el momento es de cosas que se parecen las unas a las otras de un modo extraño, de que cosas que se ven se parecen a las que se tocan y a las que se escuchan y a las que se piensan, de que todas esas se parecen al mundo en su totalidad. Los estereotipos culturales son cosas... Los estereotipos culturales son cosas que se han ido armando a través de múltiples formas que se parecen entre sí hasta que componen una grandota que se vuelve sólida y pesada, como de plomo, como los estereotipos de las imprentas. A este procesamiento de parecidos se le denomina académicamente, miren así, a este procesamiento de parecidos se le denomina académicamente analogía. Una analogía son dos o más cosas diferentes en uso, tamaño, material, función, aspecto, que sin embargo tienen la misma forma. La analogía más bonita de todas es esa greguería de Gómez de la Serna que dice: el agua mineral sabe a pie dormido. Se las dejo de tarea. Me parece que es maravillosa. El asunto es muy estético, porque tiene que ver con formas y no con enunciados o con datos. Y cuando dice uno estético, tiene que ver con afectos. La etimología de estético es lo que se siente. Tiene que ver con afectos y no con enunciados o con datos, es decir, es informacional propio del procesamiento de información en la cognición, por ejemplo, ¿no? Una forma, por su parte, es una cosa que se parece a otra. Por eso, la gente cuando mira en el museo una pintura abstracta a la que no le ve ni pies ni cabeza, trata de encontrar a qué se parece para poder entenderla. Es decir, trata de encontrarle forma y siempre lo logra. Que ese cuadro que está ahí se parece a un chicle pegado en la pared. Que eso que está en el escudo del ITESO se parece a esta conferencia. O sea, le hace una analogía. La tarea de la analogía es encontrar en qué se parecen dos cosas que no se parecen en nada. Y en suma, las analogías producen formas que son siempre formas del pensamiento. Y de hecho, el pensamiento más primigenio y más originario es el pensamiento que se desarrolla por analogías, por parecidos, e incluso es todavía el que usamos todos los días a todas horas para las conversaciones de sobremesa y las discusiones de diario entre la gente común, excepto cuando estamos en el trabajo o en la universidad, en donde para parecer más modernos utilizamos pensamientos más mecanizados y se diría más cuadrados, objetivos y rectilíneos, más productivos en cuanto a resultados,
pero con eso es lo que se obtiene, es la tarea terminada, pero no la felicidad de estar platicando con los demás. Y es que ya después de la analogía, históricamente aparece el pensamiento por representaciones y el pensamiento por causalidades. Foucault en Las palabras y las cosas la descalifica por primitiva, pero es que él se ocupa de averiguar el pensamiento de la ciencia, no el de la gente. En efecto, el pensamiento cotidiano, desde el principio de las ciudades hasta el día de hoy, es analógico. La psicología social, que es de lo que se está tratando esta conferencia, consistiría en averiguar las analogías con que se forma la mente colectiva, que es una especie de analogía total. O sea, en qué se parecen, por qué se parecen, para qué se parecen, cómo es que tienen la misma forma y el mismo pensamiento cosas distintas. ¿Por qué lo que estudian los abogados se llama derecho si todos son de lo más chueco? Pero la psicología social, para poder saber qué piensa y siente la sociedad, debe ella misma reflexionar de esa manera, analógicamente, porque si no, no sabrá qué piensa la sociedad. Así que tendrá que generar en tanto conocimiento nuevas analogías más curiosas, chistosas, rebuscadas o lo que sea. O por el momento, por lo menos, averiguar qué forma ha adquirido a través de la historia todo lo que se parece a lo redondo y lo curvo, y por no dejar, todo lo que se parece a lo cuadrado y a lo recto, que son ya dos formas tan sólidas que se han vuelto estereotipos, aunque tal vez son tan antiguas que no son estereotipos sino arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Eso ya pregúnteselo a Jung, ¿eh? Como quiera, por alguna razón que no se sabe cuál sea, luego el vaso de coca lo uso como sistema de puntuaciones. Entonces, cuando me toca punto y aparte, le toca traguito a la coca. Como quiera, por alguna razón que no se sabe cuál sea, a lo redondo y sus consecuencias se le ha denominado genéricamente femenino. Y si uno busca la etimología de la palabra femenino, el diccionario dice que no hay. Que la única palabra que lejanamente se emparenta a la palabra femenino es la palabra feliz. Eso lo dije. Eso. Y al resto, a lo que sobra, que no es femenino, se le ha denominado por omisión, por defecto, por default, por infeliz masculino. Este no es punto y aparte, este sí hizo nervioso. Por las razones antedichas de ciudades y murallas y otras más, parece que lo que es constituyente, constitutivo, inherente, intrínseco de los seres que son humanos y que viven en sociedad es lo femenino. Y lo otro, que no es tan consistente ni coherente, sino más bien disparatado, que se le tiene que llamar de algún modo, es lo masculino. Si hubiera que sintetizar la forma final o ideal, resulta, a ver, perdón por mis paréntesis, pero de repente con esto de lo femenino y lo masculino, una cosa que así como que dice, bueno, unos reticentes, para volver transversal el tema femenino en las clases a la hora de dar clases, por ejemplo, hay que poner en psicología social autoras que sean mujeres y ya con eso ya se feminizó el asunto. O decir alumnos y alumnas cada vez que uno dice, y a mí me dices, pues esto me suena medio woke, medio que no es, porque si de repente, ya sea autoras con ellas y ellos cada vez, de repente el método que se está utilizando es uno disparatado, recto, etcétera, etcétera, es decir, el método es claramente masculino, por mucho que le tiren al rollo de etcétera,
el machismo epistemológico sigue rampante funcionando y seguirá rampando funcionando ahí. Y entonces dice, no, el asunto es más de fondo, el asunto es más teórico, es más de cómo se construye el conocimiento, eso, ahí es donde está lo femenino y lo masculino. Entonces, bueno, y un poco el argumento cuando uno dice que uno quiere hacer psicología social, iría muy claramente por ahí. Bueno, es que ahí va. Si hubiera que sintetizar la forma final o ideal, resulta que se le llama masculino a aquello que está compuesto de vectores cargados de fuerza, es decir, líneas rectas con velocidad adentro como las avenidas, los automóviles, las pedradas, las ofensas, las órdenes, las leyes, que por su carácter siempre avanzan, se enfilan, enfocan, se dirigen, progresan, apuntan todo el tiempo hacia adelante y cuya fuerza no les permite detenerse ante nada y por eso tienden a romper lo que se les ponga enfrente, sea un obstáculo, una resistencia, una súplica, un prójimo, una consideración moral. Si se ve, el masculino es un género sumamente activo, dinámico, emprendedor, que no se está quieto y siempre tiene que alcanzar algo más, algo nuevo, algo mejor. Y por eso, en efecto, aparece como masculino todo aquello que tiende al descubrimiento y a la producción, como ya lo dijo Simmel, de objetos, de ideas, de mercancías, de patentes, de territorios, de novedades. Perforar pozos, levantar rascacielos, transgredir fronteras, ocupar países, inventar la bolsa de valores o la guillotina, pergeñar teorías, imaginar religiones y asuntos por el estilo, es muy masculino. Es ese emprendurismo optimista y agresivo que no acepta un no por respuesta ni de la naturaleza, ni de la materia, ni de los demás. Puede muy bien decirse que el progreso material o económico de la sociedad es de género masculino. En cambio, si se combina lo redondeado, la forma consolidada de lo femenino es más bien la de una esfera cargada, no de fuerzas, sino de resistencias. O dicho de otro modo, contra lo disparatado de lo masculino, lo femenino es lo unitario. Algo redondo que tiene un centro y por eso se desenvuelve y se desarrolla en torno a sí mismo, no extensivamente, sino intensivamente. De modo que lo que produce no son objetos externos y exteriores, sino que su misma unidad es su propia producción, razón por la cual no tiene ninguna necesidad de andar viendo en qué se entretiene ni con qué se distrae. O como decía Plotino, no es más rico el que más tiene, sino el que se pertenece a sí mismo. Como se sabe, la esfera es la forma que requiere el mínimo de material y que a la vez, y sobre todo, es la más resistente. No tiene esquinas por donde abrirse ni romperse. Y su resistencia la ejerce, por un lado, como muralla, contra la fuerza de los vectores que intentaría resquebrajarla desde afuera, y por el otro, desde adentro, su resistencia, que es una contrafuerza, consistiría en cohesionar, soldar, fusionar, unir todo lo que se encuentra en su interior. No hay nada más inexpugnable que una esfera repleta de interior. Y ciertamente, lo femenino es aquello que tiene un interior, esto es, un espacio vital resguardado, privado, donde pueda conservar todo aquello que produce, memorias, prójimos, imaginaciones, conversaciones, maneras de ser, formas de estar y libros, cuadernos, ropa, fotos, hijos y 2 o 3 cosas que no se le dicen a nadie. Por eso tradicionalmente o estereotípicamente las casas son cosas femeninas. Por eso Pitamor, que creo que es Tapatía, creo que sí, Pitamor puede decir yo soy mi casa. Pero también los cajones, roperos, estuches, o como lo demanda Virginia Woolf, un cuarto para ella sola. Virginia Woolf, que es una de las, vanguardias de lo femenino a principios del siglo XX, escribe un librito que se llama, creo que la traducción es una habitación propia, pero es un cuarto para mí sola. Es más o menos eso es lo que pide. Y eso me parece. Dice, un cuarto para ella sola al que le pueda poner llave y donde nada la moleste para que se ponga a hacer lo que quiera sin tener que dar cuentas a nadie.
Si se le interpreta así, entonces el propósito femenino de la ropa es fabricar interiores, igual que el resto de los gestos, que es lo que antes se llamaba recato, pudor, discreción, y que actualmente se le dice introversión, Asperger o quién sabe cómo, pero que es pura contención. No dejar entrar lo que no tiene nada que hacer aquí, no dejar salir lo que no le importa a nadie. Y por lo tanto, mientras que la forma masculina es por razones de exteriorización, muy comunicativa, o dicho más exactamente, bastante informativa y hocicona, lo femenino, por razones de resistencia, de interioridad y de autoesfericidad, propende con cierta alegría al silencio, no al silencio estrictamente auditivo, sino a un silencio más mental que se parece a una vida interior porque desde afuera no se oye, pero no tanto porque estuviera callado, sino porque hablara consigo mismo, como si cantara en la regadera, que es como hablarse en corto y para sí. Lo femenino trae la música por dentro. Y se puede entender entonces por qué da la impresión de que lo femenino encierra un secreto, algo que hace sonreír a solas del puro gusto por el simple hecho de que los demás no lo saben. Y entonces sobre lo femenino cae también la cualidad de lo incomprensible, lo enigmático, lo misterioso. Eso que Goethe llamó el eterno femenino, fuente de conocimientos insondables que jamás se van a saber. Esto que dije hace un ratito, es decir, que está uno intentando averiguar qué es el pensamiento colectivo, sabiendo que nunca va a poder decirlo, tratando de decir lo que nunca va a poder decir más o menos, me da la impresión de que por esa razón diría uno, pues parece que si le tiene uno que poner género al pensamiento colectivo, me resulta que es femenino. Sin necesidad de decir ellos y ellas a la hora de dar clase. La dualidad femenino-masculino es una dualidad basal de la cultura, de esas cuyos términos ni siquiera tienen etimología porque con ellos empieza el mismo lenguaje, análoga a las dualidades de mente-cuerpo, espíritu-materia, sujeto-objeto, lo uno, lo otro, en que empíricamente está dividida toda la cultura, todos los pensamientos y toda la conciencia. De manera que lo que es femenino y masculino es la cultura, no las personas. Y ciertamente hay un pensamiento femenino, a menudo llamado sentimiento, y un pensamiento masculino, a menudo llamado inteligencia. Me quedé pensando. Es que hace como año y medio tuve una agradable discusión con Lupicino Íñiguez, que todos ustedes conocen. Nunca hablamos de cosas en serio, pero esa vez sí hablamos de cosas en serio, así no, pero no de académicos chidos, sino de algo que nos importaba a los dos verdaderamente. El asunto del lenguaje, no genérico o no marcado. Mi opinión personal era algo así como que existen personas existe gente a quien le gusta más las personas que el lenguaje, y existimos gente a quienes nos gusta más el lenguaje que las personas. Y entonces, pues si hay que defender algo, yo quiero defender al lenguaje, ¿no? Entonces ahí venía el problema, este problema gramatical, pero no, a mí no me parece que sea gramatical, es un problema casi literario verdaderamente, que si uno dice ellos y ellas cada vez que está hablando, en efecto, está siendo uno correcto, pero el lenguaje está feo porque tiene que repetir uno mucho todo así más o menos. Y luego si uno dice todas y todos, pues ya no son todos porque ya está dividido en todas y todas. Y más si dice unidos y unidas, pues ya no están unidos porque ya están separados en unidas y unidos. Y entonces pues entra una complicación. Y la respuesta de López dice, pero hay que hacerlo. Dice, y me gustó mucho la respuesta, dice, no importa cómo fregados lo digas, pero hazlo saber. Entonces dice, puede uno decir si uno quiere, puede usar la E, no sé cómo se pronuncia la X cuando lo dice, pero no sé, la E puede uno usar todos y todas, y entonces me parece, sí, en efecto hay que buscar una.
Una que me parecía que era interesante era esta, es decir, usar indistintamente los géneros, es decir, a veces decir ellas y a veces decir ellos, más o menos, en clase y bueno, y así más o menos, a veces referirse a uno mismo como una misma, así sucesivamente. Y si uno así no ejecuta uno al lenguaje, ¿no? Es decir, no destruye uno al lenguaje y permite más o menos eso, ¿no? Bueno, lo mencioné porque no es que esté uno intentando estar contra un lenguaje que sea correcto, pero sí, salvar al idioma. Perdón, sí me gusta la literatura. Bueno, claro que no le cree uno a la Real Academia Española donde diga que lo es genéricamente neutro, porque bájenle a su radio, estoy de acuerdo que es lo que quieren argumentar, pero no es cierto, ¿no? O sea, hace 100 años una mujer, Emilia Pardo Bazán, intentó entrar, una escritora, a mí me gusta, intentó entrar a la Real Academia y no la dejaron. Y el único argumento que dieron tal cual es porque es mujer. Entonces, que no me venga a decir la Real Academia Española que no es cierto, que es neutro. No está neutro, no es tan neutro. Den otras razones, pero esa no. Bueno, está bien. ¿Dónde iba yo? Sí. Lo que es femenino y masculino es la cultura, no las personas. Y ciertamente hay un pensamiento femenino, a menudo llamado sentimiento, y un pensamiento masculino, a menudo llamado inteligencia. Y todas las cosas, hechos, actos, ideas, situaciones, cualidades y acontecimientos pueden dividirse en femeninos y masculinos. A cualquier cosa que a uno se le ocurra, se le puede adscribir un género, hasta la letra O, y por lo común le atina. Por ejemplo, la ingeniería es masculina. La poesía es femenina, porque los motores y las máquinas son masculinas, y el ritmo y lo inefable es femenino. La tecnología es masculina, el arte es femenino. Las películas de acción estilo Rápidos y Furiosos son masculinas. Las películas de amor y desamor estilo Love Story son femeninas. Los artículos científicos son masculinos. Las novelas son femeninas. La letra O debería ser femenina, la A masculina. Y aquí cabe la pregunta, ¿la psicología es masculina o femenina? La competencia y los deportes son masculinos, el baile y el juego son femeninos, el dinero es masculino, el regalo es femenino, lo mecánico es masculino, lo orgánico es femenino, el método científico es masculino porque dicta instrucciones, la analogía misma es femenina porque unifica en una misma forma objetos que eran distintos. Puros estereotipos. La cirugía es masculina, la enfermería es femenina. ¿Qué será la medicina preventiva? La psicología social, ¿qué es? Solamente hay un par de cosas que no son masculinas ni femeninas, a saber, los hombres y las mujeres. En efecto, es la cultura la que tiene un pensamiento masculino y un pensamiento femenino, no los hombres y las mujeres. Hay hombres que hacen cosas femeninas, que prefieren contar cuentos que contar cuentas. Y mujeres que hacen cosas masculinas, que prefieren dar órdenes que dar conversación. Al presente trabajo no le corresponde saber por qué a los hombres les tocó el género masculino y a las mujeres el género femenino. Se supone que porque así es la realidad, o peor tantito, porque así es la naturaleza. A este respecto, todo lo que puede decirse es que a los que les gustan las teorías de la evolución les va a costar un poco de trabajo seguir afirmando que los hombres son los que mandan porque así es la adaptación, o que las mujeres son las que obedecen por razones fisiológicas o anatómicas o por la maternidad o la mamá del muerto, que son ya de por sí teorías masculinas o plan con maña. La teoría de la evolución es masculina. El siglo XIX es masculino. El siglo XVIII no.
Es cierto ese párrafo me lo salté, pero el siglo XVIII es femenino. Es cierto aproximadamente que los hombres son más grandes en promedio, más fuertes en promedio y en promedio con la voz más ronca, pero ni así es fácil aseverar que la adscripción de géneros fue por analogía, toda vez que, por ejemplo, en el Renacimiento, el David de Miguel Ángel está bastante redondeado y a la fecha, eso de que los hombres son cuadraditos es un invento de los gimnasios y de los sastres. Lo rectilíneo de los hombres fue la ropa con que los vistieron, especialmente en el siglo XIX. Hombreras y la fregada, todo eso. La raya en el pantalón, todo eso. Sombrero de copa, bueno, todo eso. Bueno. Mientras que lo femenino es implicación, algo que se pliega hacia adentro, algo que se mete entre sus pliegues, lo masculino es aplicación, algo que se despliegue, que se sale de los pliegues. La aplicación es la inyección de una fuerza directa, esto es, sin desperdicio de energía, y eficaz sobre una resistencia con el fin de extraerle sus recursos, como en el fracking, por lo que siempre se trata de una exteriorización, de dirigirla contra lo que sea que se oponga, sea la materia, los obreros, la naturaleza, el planeta, para obtener algo igualmente externo, el producto terminado, que bien a bien está hecho de las energías exhaustas de los trabajadores, de la tierra, de las minas, de las materias primas. Algo así como exprimirlas y sacarles todo y luego tirar los desperdicios. La tecnología es un compendio de pensamiento masculino. Y las ciencias aplicadas también, perdón, que se ha convertido en tecnocracia. Pero hay además una característica de las líneas rectas, del pensamiento masculino, de las ganancias, que es que, puesto que tienden a proyectarse hacia el exterior como vector cargado de fuerzas, entonces no tienen término, no tienen fin, nunca se detienen y siempre tienen que seguir más lejos, buscando la siguiente resistencia que romper hasta el infinito y más allá. Y últimamente, no tanto buscando qué más producir, que también, sino buscando qué otra resistencia romper, a ver quién se para enfrente para que vea cómo le va. Por eso las analogías que se le ocurrieron a Freud son bastante industriales, porque ya no son estéticas, misma forma, sino funcionales. Dos cosas que sirven para lo mismo, para perforar resistencias. Y tampoco ha de ser casual que el darwinismo de la ley del más fuerte sea la teoría preferida de este siglo, no importa si este siglo es el XIX o el XXI. Efectivamente, aparte del carácter mecánico intrínseco al pensamiento masculino, también está la necesidad, casi instinto, de salir a su exterior a buscar qué otras resistencias reventar, para mostrar que todo lo puede y nada se le resiste. Cuando tal resistencia es fuerte, como las leyes de la naturaleza, se afana y se ufana en su triunfo. Cuando la resistencia es normal, propia de las reglas de la sociedad, como los trabajadores, empleados, obreros, lo hace por mero trámite, por cumplir la agenda, como modo de pasar el día. Y cuando la resistencia es físicamente débil, aunque mentalmente no, físicamente débil, aunque mentalmente no, cosa que el pensamiento masculino no es capaz de captar, porque lo anímico, lo mental, lo temperamental no lo puede procesar, toda vez que solo es capaz de registrar lo que es objetivo y material. En fin, cuando la resistencia es físicamente débil, lo hace por puro gusto, es decir, por pura maldad, porque aquí mando yo y cosas por el estilo, que es lo que durante los últimos 2 siglos ha sucedido con las mujeres. Es algo así como que si al pensamiento femenino no lo puede doblegar, se desquita con las mujeres, pero como chivo expiatorio, porque las mujeres no son lo femenino. Ciertamente, la fuerza que le urge salir, expresarse, exponerse, hay que aplicarla contra cualquier cosa que le oponga resistencia. Al inicio de la revolución industrial, la resistencia era la materia prima, carbón, electricidad, combustión, gravedad y cosas así, cuyo vencimiento se expresaba por la aplicación tecnológica de la ciencia y cuyo resultado o muestra de superioridad era la productividad de mercancías y otros inventos, muchos muy buenos como la luz eléctrica, las vacunas, los aviones y el concreto armado.
Asimismo, al mismo tiempo, la explotación de la resistencia laboral de los obreros y los sindicatos y los partidos socialistas y comunistas. Y lo que con ello se producía y con lo que se justificaba era la ganancia y el capital. Si al final lo que resultaba era dinero y riqueza para los hombres y mujeres capaces de usar pensamiento masculino sin miramientos ni remordimientos, en un panorama natural y un panorama social devastados, muy parecido al de un campo de batalla hecho escombros después de haber ganado al enemigo, era un gozo y un orgullo, prueba de que iban bien. Podría decirse que hasta aquí, por lo menos, había la justificación idiota de que había ganancia y dinero. Pero al último y hasta la fecha, ya incluso la fuerza constructiva de la productividad deja de ser pretexto y solamente queda la fuerza destructiva de la dominación y la superioridad. Y ni siquiera por el viejo gusto de vencer y derrotar algo, sino ya casi sin ganas, por el mero hecho frívolo y neosalvaje de que lo otro es débil, de romper algo simplemente porque sí se rompe, como pisar hormigas nada más porque sí se puede, aunque no dé ganancia y aunque no sirva para nada. La otra manera de decir vencer una resistencia le faltó azúcar. La otra manera de decir vencer una resistencia es decir ejercer violencia, como la del martillazo contra el cochinito, aunque esté vacío, que es cuando se hace para nada más que para que se vea quién manda, quién pega más duro, a quién le acompaña la fuerza. La fuerza más inútil, más absurda, más estúpida es la de la violencia. Y esta es la que se pone a la orden del día una vez que la sociedad producida por el pensamiento masculino se ha salido de control por no saber detenerse y se ha ensalvajado como el capitalismo actual, en todas las polarizaciones más extremas posibles. La devastación hasta el último rincón de los recursos naturales, la desigualdad casi de risa entre ricos y pobres, la estupidización de los empleos, incluidos el de profesor en las universidades. En esta circunstancia, lo que se termina por hacer contra las mujeres no es el rebajamiento y descalificación tan formal y tan legal de antaño, sino ya la violencia pura y dura y descarada de un pensamiento masculino embravecido que de tanto no poder detenerse, ahí está el problema creo, que de tanto no poder detenerse se le botaron las tuercas, se le zafaron los tornillos y se descompuso de exceso de sí mismo. A la mayoría de los hombres esto les parece monstruoso. Pero ahí estaba desde el principio y se lo dejó crecer sin detenerlo, hasta que encarnó en una cierta cantidad de hombres que desprecian, hostigan, violan y matan por el solo hecho, como dicen las feministas, de ser mujeres. Esto es, por el solo hecho de que sí se puede. También se puede con negros, indígenas, inmigrantes, palestinos, gays y pobres. Hay que apachurrarlos por la única razón de que se siente padre encontrarse un débil en el camino. Y hoy en día las mujeres, ahora sí las mujeres son a las que les tocó dar la cara por todos estos. Les tocó dar la cara por todos estos. Solo les pedimos un favor, que no vayan a tirar el agua de la bañera con el niño adentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Al inicio les hablaba de que había varias personas conspirando para que esta Semana del Pensamiento ocurriera y tú eres una de esas personas, ¿no? Y usé el verbo conspirar porque alguna vez Héctor Robledo y Ernesto Cisneros, otro colega profesor que está acá, me explicaron que el origen de esa palabra es respirar juntos, ¿no? Y
y pues es lo que hay aquí. Entonces, es muy raro ver tanta gente en un espacio hablando de psicología social en el ITESO. Eso, y todavía no sabemos para qué sirve, pero te dije que solo había un curso y le echaste tierra. O sea, ayúdanos. Y hoy hemos seguido mucho protocolo. Los protocolos son cuadrados y dan ganas de romperlos. Y al final se dan los regalos, pero te los voy a dar de una vez para no quedarnos con la idea de que seguimos todos los protocolos al pie de la letra, ¿no? Siempre es necesaria una mínima rebeldía, aunque sea así de absurda, pero entre eso y decir está rica la coca muchas veces, ya no sabe uno. Gracias por esas sutilezas. Todavía nos queda tiempo para conversar. Hay micrófonos, por acá hay uno en el pedestal. Quien tenga ganas de abrir el diálogo sobre las ideas que se han compartido, bienvenido. Hay que hacerlo, yo sí digo con él. Quien guste. Igual tratamos de ser sintéticos, sintétiques. Más que pregunta, un comentario que sea rápido. Sí. Buenas tardes. Yo quisiera salirme tantito e irme al hábitat y a la arquitectura. ¿Cómo es un pensamiento cuando se construye? Yo creo, yo creo que la arquitectura es un pensamiento, la ciudad es un pensamiento claritamente, y lo que no sé cuándo, en alguna parte lo he dicho, es decir, los espacios piensan más o menos, y entonces a partir de ahí me parece, a mí, bueno, la arquitectura en lo personal me gusta mucho, Barragán, González, Gortázar me gusta mucho, me gusta mucho, sobre todo porque efectivamente es un pensamiento lo que está construyendo, ¿no? Creo que los arquitectos construyen más que paredes, el espacio que queda dentro, o tal cual, ¿no? Entonces eso lo puede uno ver. Ayer aquí había un chavo en un taller que hubo de arquitectura y bueno, que habló de espacios enfermos, una universidad de aquí al lado, ¿verdad? Espacios, efectivamente es eso, ¿no? Y creo que uno concretito, clarito, que me parece interesante, es el de las casas como la construcción de espacios interiores, pero cuando uno dice, y las recámaras o el cuarto de Virginia Woolf. Es decir, esto que de repente en psicología social se llama vida interior, que todos decimos, si señala uno para acá adentro, está acá adentro, no, creo que está alrededor. Se construyó en el siglo XIX con las recámaras de las mujeres, más o menos, que se encerraban ahí, como Virginia Woolf, para que no las estuvieran fregando. Y ahí fueron construyendo. Y entonces, cuando alguien habla de su vida interior, está describiendo el espacio donde se mueve más o menos, ¿no? A los arquitectos a veces se les va la onda, porque quieren hacer como obras de arte, lo cual está muy bien, me parece muy bien, pero a una obra de arte no hay que entrar, y a una casa sí. Y en cambio, como las echan a perder las casas de los arquitectos, la gente que la vive ahí, se las llenan de recuerditos, etcétera, de desorden, ahí está construido, ¿no? Entonces, la idea de arquitectura y pensamiento, o arquitectura y psicología social, creo que la podría uno desarrollar muy claramente, ¿no? Y hay quien lo ha hecho. Entonces, gracias por la pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Hace poquito ha habido como que se pusieron como de moda unas gráficas que salía que, como hablando de hombres y mujeres y así, que los hombres tienen más tendencia a ideas de derecha y las mujeres más tendencia a ideas de izquierdas. ¿Usted a qué cree que se deba eso?
Pues actualmente. derecha significa recta. Creo que sí, ¿eh? Sí es. Lo interesante sería eso, porque a mí me parece interesante para efectos de política, porque, bueno, una cosa esta se quejaba también Lupiciño, se quejaba, ¿por qué no hay psicólogos ni en México ni en España, etcétera, que tengan voz en la opinión pública? Es decir, que sepan opinar de algo y todo. Y creo que a los psicólogos sociales les tendría que corresponder. Por ejemplo, hablar de política. De repente, a partir de la pandemia, empezó a parecer que la vida era psicosocial, o sea, empezaron a meter pero no hay psicólogos ni psicólogos sociales que sean capaces de hablar psicológicamente de política, sin hablar de la neurosis de tal y tal, no, esas cosas no, sino más o menos así. Y creo que con la pregunta que acabas de plantear, es si la tiene uno como hipótesis o como gusto de plantearla y la puede argumentar, me daría impresión que analógicamente se puede plantear muy bien. A mí me parecería muy interesante, ¿no? Y entonces, aunque las dos candidatas sean mujeres, podría uno de repente empezar a desenhebrar ahí ese asunto, ¿no? Entonces me parece, me gustó la pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, yo me reconozco a mí misma como psicóloga social, me he dedicado a eso 10 años y para lo que más me ha servido es para actualmente hacer chistes. Entonces… Ya vas de gane. Sí, a mí me encanta la comedia política como apuesta, pero me quedo pensando qué tanto es, o sea, pensamiento cuadrado o pensamiento redondo, porque los chistes, bueno, que a mí me gusta hacer, pues quiero que sean incisivos, quiero que sean directos, quiero que sean un arma en algunos casos, pero también creo que los chistes de repente justo le dan la vuelta a las cosas, o sea, son una mirada alternativa a cosas que ya damos por sentada. Entonces, o sea, yo tengo la convicción de que la comedia es más una experiencia afectiva que una experiencia racional, pero en el mejor de los casos es también reflexión de contrabando. Pero pues me gustaría preguntarte, ¿qué opinas tú de la comedia y de qué tipo de pensamiento quizá representa? Está buena tu pregunta. Los chistes cortos, esto que dijiste, directos, incisivos, es el mismo caso, creo que el asunto de la ironía, ¿no? Es decir, dices una cosa para que se entienda otra, y lo dices directo, etcétera, para que se entienda retorcido. Le da uno vueltas a todo, ¿no? El que no entiende el chiste, pues se tarda más días en dar las vueltecitas, más o menos así. Y de repente dices en el chiste, en la ironía, etcétera, significas lo contrario de lo que estás diciendo, pero nadie te puede echar bronca por eso. No, yo nada más dije eso, ¿no? Así. Entonces creo que puede uno jugar con eso, ¿no? Creo que sería, si se pone uno más teórico y histórico y etcétera, el pensamiento barroco o el estilo barroco como forma de ser de la sociedad durante los siglos XVII y XVIII, esos que antecedieron a la mecanización del siglo XIX. Y se mueve uno por el lado barroco, ¿no? Y creo que el español mexicano es enormemente barroco, ¿no? Nos encanta darle vueltas a todo. Estaría muy… Ahora que escribas en periódicos, bueno, ya no hay periódicos, pero ahora que escribas donde se públicamente, bueno, así te puedes burlar de lo que quieras, y eso es psicología social, ¿no? Hola, Pablo. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, hola. Perdón si estoy nerviosa, es que te admiro mucho y me da pena. Bueno, a mí me surgió una duda. Partiendo de que la mujer no necesariamente es femenino, y bueno, si damos todo el recorrido desde dónde se va configurando el hombre y la mujer, a mí me surgió la duda acerca de lo que bien o mal se le llama ideología de género o identidad de género. ¿Cómo entonces se va configurando esto que tú planteas bajo esta perspectiva de cómo se construye bajo lo simbólico?
Sí, que lo puede uno hacer desde cualquier perspectiva, es decir, puede uno hacer otras interpretaciones. En la pregunta tuya me olvido del género que dijiste y me pregunto, ¿y cuál es y la ideología? ¿Cuál es el género de la ideología? De la idea de ideología. Creo que es un poco así. La idea de ideología, creo que la puede entender uno, es más o menos, es decir, un tipo de pensamiento acartonado, estereotipado, que se sale de la experiencia y que se echa a andar, ya solamente se dice de dientes para afuera, pero no hay ahí ya dentro una experiencia más o menos, ¿no? Creo que con todas las definiciones que hay al respecto de ideología, creo que la conjunción es más o menos esa, ¿no? Algo que ya no se argumenta, sino que se plantea tal cual. Y entonces, desde esta perspectiva, cuando uno plantea el término ideología de género, significa es algo que ya quedó estipulado y que va a tener que ser así, y que etcétera, así, etcétera, todo eso. Y entonces dice uno, y por mucho que utilice uno el término femenino cuando habla con ideología de género, es el hecho de hacer funcionar una ideología que es, a mí no sé por qué me da la sensación de una aplanadora, una ideología. Es decir, hacer funcionar la aplanadora de la ideología, pues ya no hay manera de discutir ni nada, y entonces creo que por ahí lo podría uno plantear. No sé si se han dado cuenta, pero en los medios de divulgación ahora todos son buenos en este mundo ya, ¿no? Los ucranianos, no sé, o sea, y todo el mundo en forma, por razones de orden. Estoy pensando en esta cancelación que hubo de cantantes, futbolistas, escritores rusos, porque eran rusos más o menos. Creo que se prohibió por ahí en algún momento leer a Chekhov, ya de Dostoyevsky, dice, te cae, güey. Se prohibió eso en aras de algo bueno, pero dices, hay una ideología. Dices, no, pues yo a eso no le entro, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces podría uno poner en tela de juicio la ideología de género, no por ser de género, sino por ser ideología. Creo que lo podría plantear uno así, ¿no? Y no te ves nerviosa. ¿Alguien más? Frida. Ya está el micro en el pedestal. Ahí trae un metro. Ya. Yo sí estoy nerviosa. Pero me quedé pensando un poco en esto de de la necesidad de endurecerse. Hace poco tuve una cosa como en el trabajo, ojalá no se está grabando, ¿no? Pues ya ni modo. Y tuve un problema y luego una amiga me estaba diciendo como, si alguien es culero contigo, entonces tú te tienes que endurecer y actuar igual de directo y de punzante y de culero, y pues ser algo muy cuadrado y muy duro y luego me estaba diciendo, esto no te va a pasar solo en un lugar, te va a pasar a donde sea que vayas, porque eso se trata el mundo laboral, de lograr endurecerte lo suficiente para que luego nada te pase por encima, porque eres como tan picudo que ya, sí, o sea, que ya luego nada te va a afectar así. Y entonces yo dije como que, pues qué cabrón, ¿no? Porque estaba pensando puede que lo femenino no pueda desaparecer, pero en este mundo se necesita hacerte lo suficientemente masculino como para poder sobrevivir, porque luego pasan todas estas cosas que te apachurran y que luego donde no puedes, donde no pasa el aire, pues. Y entonces, bueno, no sé, más que preguntas, comentario. Pero sí, en qué momento empezamos a pensar en lo masculino como como algo necesario, como algo deseable, como, digo, todos los líderes que conozco, todas las personas de gran éxito,
son unas culeras y son también como súper rectas y son directas y no titubean cuando hablan y son súper elocuentes y sí, o sea, ¿en qué momento podemos o se puede ver como deseable algo más circular, ¿no? Algo que se sienta bonito, porque dejamos de estas cosas que se sienten bien por lo que nos protegemos y pensamos en cómo, pues sí, me estoy dando vueltas ya, yo también, pero sí, un mundo masculinizado que lastima y que duele y que al parecer te tienes que hacer a la forma del mundo, que dejó de ser redondo para hacerse cuadrado. Ajá. Pues, lo que acabas de decir del éxito creo que fue así como la sociedad neoliberal, ahí está, tal cual, ¿no? Bueno, y bueno, ahí estamos en esta, estamos pues efectivamente y empieza en efecto para sobrevivir laboralmente o civilmente, etcétera, una tiene que ponerse fuerte, dura, contestar, todo ese tipo de cosas. Es por simple forma de sobrevivencia y tomar trabajos que a lo mejor no le gustaban y tener que hacer, etcétera, todo ese tipo de cosas y todo eso que tiene que hacer. Y dice uno, de acuerdo, o sea, en este mundo como está en este momento, pues hay que defenderse, tal cual, la muralla hacia afuera. Pero creo yo en lo personal que al mismo tiempo que una está haciendo eso, unos, los que seamos, que una está haciendo eso es ir construyendo lo otro, ir construyendo por otro esto que dijo uno, ir construyendo unas formas de vida, estilos de vida, de relación, en donde no sea el éxito ni apachurrar, ni hostigar, ni ofender, ni humillar, ni todas esas cosas, ni triunfar, ni ganar, ni todo ese tipo de cosas, ¿no? Los chistes contra el éxito y contra esos siempre son muy buenos, porque algunos no saben cómo defenderse uno. Entonces, es eso, pero ir pudiendo construir. Creo que esta última frase con la que terminé, que ni venía ahí, pero dije la meto porque me parecía importante decir, no tirar el agua de la tina con el bebé o la bebé adentro, ahí sí no supe qué género era, de verdad, no tirar el agua de la tina con el bebé adentro es eso, no por tener que defenderse y sobrevivir en este mundo que tenemos, se le olvide a una que hay que construir otro mundo, que hay que construir otra realidad y que esa realidad que hay que construir otra vez la empieza haciendo uno desde ahorita y en medio de esos trabajos y lugares infames que acabas de mencionar, ¿no? Entonces creo que eso importa. ¿Qué dije de los trabajos universitarios? Algo dije de los trabajos universitarios, ya no me acuerdo. Pero uno sabe de múltiples profesores, tienen que dar clases, tienen que etcétera, todo eso, y luego domingos, días festivos y otros lugares, ponerse a hacer lo que a lo mejor les gustaría más hacer, más o menos, y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es ir construyendo lo otro, a pesar de que tenga uno el deber totalmente de sobrevivir en ¿no? Y eso del deber de sobrevivir en es, pues si una tiene que encontrar trabajo, al primero que le den agárrelo, es el primer deber que tiene uno es conseguir chamba, ¿no? No, en serio, porque eso no es que yo quiero transformar la sociedad, por eso no voy a aceptar un trabajo en Coca-Cola, no, pues acéptalo porque por mientras, aunque mientras dure mucho, no importa. Bueno, prosigo. Adelante. Hay que apretar el botón para que se vea verde. ¿Ahí? Listo. Muy bien. Buenas tardes. Primero, muchas gracias a ITESO por abrir las puertas a quienes no somos ITESO, pero que estamos muy contentas de compartir con ustedes ahora. Lo digo por mis compañeras y yo que vinimos en horda a ver al doctor y estamos muy, muy felices de haberlo hecho. Muchas gracias. Eso. Bueno, yo cuando lo leo tengo que procesar como por meses lo que leo. Entonces, ahora que lo escucho es como, necesito 2 meses para poder
una pregunta inteligente, pero pues no va a ser inteligente, solo va a ser una pregunta. Y es que tiene que ver con que todas y todos, como animales que somos, cuando nos encontramos ante lo femenino y lo masculino, a veces actuamos de manera femenina y a veces actuamos de manera masculina, pero eso es todas y todos todo el tiempo, ¿no? Las personas hacemos eso todo el tiempo. Yo me quedé mucho con este asunto de que tendríamos que pensar en transformar el mundo y la pregunta es ¿hacia dónde? ¿No? Esto redondo, obviamente a mí me suena como el ideal. Me gustaría que pensáramos más en colectivo, me gustaría que estuviéramos preocupados y preocupadas por el bienestar de todos y de todas, ¿no? Que estos cortes, que estas líneas, que estos disparos no existieran en el mundo en el que habitáramos de una forma mucho más abrazada. Decíamos cuando los vimos abrazarse ustedes que los abrazos también son redondos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se vería ese mundo si como animales humanos estas opciones están ahí siempre, ¿no? ¿Cómo promover, optar por lo redondo un poco más frecuentemente? Porque lo cuadrado nos tiene bastante jodidos. Gracias. Yo creo que lo cuadrado tiene buena publicidad, es decir, todos los medios, todo lo que aparece públicamente, aparece eso, ¿no? Innovaciones científicas, médicas, inteligencia artificial, tecnología, todo eso. Parece que negocios, dinero, etcétera, todo eso. Parece que eso es lo que resulta dominante y me da impresión de que no. Y me da impresión de que no, o sea, tienen los medios de comunicación y tienen eso, esos son los constructores de ideología, pero si uno lo ve más atentamente, más a escala local, diría uno, más cotidianamente, pues yo creo que no, o sea, no sé cuántas décadas han intentado meternos a nosotros al primer mundo y ¿por qué no lo logran? Pues algo debemos tener que nos gusta más la flojera o algo por la carrilla, creo que dice por aquí. Algo, es decir, lo otro es terriblemente, sigue siendo terriblemente importante y dices, si de repente a lo mejor esta sociedad no se ha caído y destrozado, estilo película de ciencia ficción, si no se sigue sosteniendo, no es de repente, gracias a las sobremesas, a los chistes, a una cosa impresionante que pasa en este país, que la gente desconocida en las calles se sonríe unos a otros, que si uno le sonríe al otro, el otro le sonríe a uno, cosa que no es generalizado a todo el planeta, para nada. Es decir, esa cantidad de cosas están presentes. Parece que son anecdóticas, soltaditas, chiquitas, etcétera, pero yo diría no es la globalidad de lo pequeño o la totalidad de lo pequeño y esa está presente y esa la estamos ejecutando. Que no nos cueste ningún trabajo y que nos guste hacerlo, pues está bien, está mejor, o sea, no tiene por qué uno costarle trabajo, pero ahí está y con eso, y creo que con eso nos estamos sosteniendo. Entonces, si uno lo hacemos bien y lo intenta uno hacer bien, en términos particulares y etcétera, sabiendo que lo que una haga no sirve para nada si lo toma uno como acto individual. Pero si lo piensa uno en términos como de un todo, es decir, esto que está uno haciendo no lo hace uno, no me gusta el rollo del granito de arena, no me gusta, es decir, no lo hace uno por poner su granito de arena, lo hace uno por pertenecer a una sociedad en la que quiere pertenecer más o menos, ¿no? Eso hacemos. Mientras que esto que decía yo, el pensamiento masculino lo que hace es revienta la idea de la sociedad merced al poder, es la idea del poder justamente, esta otra del contrapoder, reúne, rejunta, conjunto otra vez a la sociedad y creo, lo repito, no lo hacemos porque con eso vayamos a salvar, no lo hacemos por eso, lo hacemos porque así nos gusta estar dentro de esta sociedad y esa me parece importante, ¿no? Esa me parece muy importante. De hecho, ya estamos cansados de los salvadores de la patria y de la sociedad, ¿no? O sea, sí.
Por allá estaba alguien, Emilia. Sí, hola. Yo también estoy muy emocionada y muy nerviosa. Jamás creí tenerte así cerca. Pero bueno, yo también no sé si lo que estoy a punto de decir es una pendejada porque estoy muy nerviosa. Yo me di cuenta que todo el mundo se rió, entonces probablemente dije una pendejada y no me he dado cuenta todavía. Todavía le tengo que dar más vueltas saliendo. Pero bueno, yo me muevo en bicicleta por la ciudad y bueno, todo el tiempo me estoy enfrentando a esta energía masculina de coches pasando 80 kilómetros por hora al lado de mí, ¿no? Y justo o sea, mientras hablabas pensaba como, ok, ¿cómo hacemos ciudades como más redondas? Y estaba pensando en estos espacios en las ciudades que son redondos y como, o sea, como que te inviten a estar ahí y como que en mi mente cayó esta escena cuando estamos, supongo que a todas y a todos aquí nos ha pasado que estamos sentados en clase y estamos viendo así como un tema súper tedioso y los profesores ya, o sea, ya nadie está dando y entonces te sacan y te sientan en círculo afuera, ¿no? Como, ok, nos vamos a sentar en círculo, a menos que alguien haya tenido una experiencia didáctica muy distinta a la mía y que lo hayan sentado en triángulo o en cuadrado, siempre te sientan en círculo. Y dije, bueno, tal vez tiene que ver con esto, ¿no? Porque en círculo o como en otro, o sea, en otra forma de espacio que no es estar sentado así viendo al frente, con alguien parado, tú sentado, sino como sentado o sea, me pareció muy significativo el círculo, ¿no? Y no sé si tenga que ver con esto, o sea, acaba de ser una pregunta muy pendeja, pero bueno, ahí está. Era como sí, ¿qué tanta relación tiene esto de sentarnos en círculo, ¿no? Porque incluso cuando yo me organizo con gente, que si somos más de 3 personas, hay que hacer un círculo. Y siempre es esa forma, ¿no? O sea, a mí nunca me han dicho, haz un hexágono, ¿no? Nunca, jamás. O sea, haces fila cuando vas a hacer alguna actividad, pero si vas a sentarte a hablar con más de 3 personas, normalmente se hace un círculo. Entonces me pareció como muy interesante eso. Y ya, gracias. A mí me parece que el asunto es fundamental, es fundamental, es decir, y esto sí es de los iniciador de nuestra conciencia, más o menos, la idea del círculo tal cual, ¿no? Creo que, como dije, las ciudades y la sociedad empieza en la forma de un círculo y con eso marca el interior y el exterior, y así sucesivamente lo puede ser. Es decir, a partir del círculo puede uno construir lo que hace un señor que se llama Peter Sloterdijk, si lo ubican ustedes dos, que tiene 3 libros que se llaman Esferología, y a partir de la idea de esfera hace una filosofía completa, maravillosa, con fotos y todo, de la sociedad, a partir de la idea de la esfera. Entonces, Peter Sloterdijk, ciruela, bien caro, pero ahí está. Ese es uno. Y respecto con lo que empezaste, yo también ando en bicicleta, desde hace muchos años. Por acá tenemos uno y luego vamos acá. Y y allá hay un círculo de personas que quiere hablar. Entonces, si quieres, tú primero, bueno, a ella porque está parada, para que no se canse y luego seguimos contigo. Y el movimiento de bicicletas en Guadalajara, acabo de estar en una tesis de alguien de Guadalajara sobre las bicicletas en Guadalajara, también más o menos, es muy activo, ¿no? La primera vez que me entrevistaron aquí en un periódico fue sobre bicicletas. No sé sí. Bueno, es eso y creo, bueno, lo decía porque después de escribir el penúltimo libro, escribí el último, uno que ya que no voy a publicar porque me quedó muy feo, pero era un poco, a ver, toda la idea que uno tenía de psicología social, de psicología colectiva, ¿cómo en dónde está empíricamente, no en qué la ejemplifica? Tiene uno que escribir sobre las ciudades. Es decir, porque la ciudad, lo que dije antes, la ciudad es un pensamiento y si que uno quiere saber cuál es el pensamiento de la sociedad, puede sacar a toda la gente, sáquense de la ciudad, déjenme leer la ciudad y ahí está el pensamiento más o menos. Y entonces creo que el asunto de las ciudades y bueno, el rollo de las bicicletas y otras cosas más, en donde dice uno la misma respuesta respecto a la vida cotidiana. Bueno, mejoramiento con ciclopistas, con etcétera, más o menos,
algo se está moviendo en el pensamiento de la ciudad cuando de repente las bicicletas pueden entrar ahí y circular más o menos, ¿no? Gracias. ¿Ya? Ok. Bueno, sí, creo que es como un sentimiento compartido el hacer una pregunta, porque está esta necesidad de sonar inteligente o sonar académico, entonces está como ese miedo inicial. Pero es como un comentario desde mi experiencia de qué ha sido la psicología social. Es un proceso muy violento, y creo que los maestros de psicología social, que justo hay 2 aquí que he tenido, y lo digo como el mayor cumplido que puedo, han sido como los más violentos conmigo que he tenido en toda la carrera, porque está como, voy a cutear una serie, quien la conoce, está como esa necesidad de que alguien te diga qué debes de hacer, qué te debe gustar, qué debes de opinar, qué debes de ir en contra, qué debes de saber o querer o todas estas cosas. Entonces la psicología social te pone como estas grandes interrogantes, como lo que decía antes con mi compañera, de que cuestiónate qué es ideología y cómo lo visualizas y de dónde vienes. Entonces, como esta de visión de literatura, que me da la impresión que tiene mucho del mundo, está como psicología social pone estas grandes interrogantes en todo, y es un proceso muy violento el descubrir, pues, qué haces con eso y qué te provoca todo eso, esas nuevas preguntas que surgen, porque es un confrontamiento muy, muy fuerte. Entonces no sé si esa ha sido su experiencia, si esto tiene algo de lógica o no, lo que estoy diciendo. Pues es una noticia muy bonita que me estás dando o que nos estás dando, porque uno tiene la impresión cuando da clases de psicología social que nadie lo pela. Y entonces, pero uno tiene una fuerza de voluntad enorme y le da clases a la pared, que se porta muy bien siempre. Y si dices eso de que de repente viniendo, bueno, supone uno, de otras materias, de otras orientaciones, resulta que lo que dice, que lo que aparece en clases de psicología social no es algo aburrido, que no tiene que ver con su carrera, sino que es algo que sí tiene que ver con una, y que resulta interesante y que resulta novedoso, ya sea por impactante, por contrario, por lo que quiera. Yo creo que para mí, no sé si para Héctor y Cristian es una buena noticia, pero pues yo te lo agradezco mucho que lo digas. Gracias a ustedes. Por acá estabas tú y vamos cerrando contigo, Pacha. Buenas tardes. Mi pregunta va más como justo a los como ajustes, a estas pequeñas resistencias que mencionaba, como los abrazos, o que generalmente buscamos otra cosa de alejarnos de este pensamiento cuadrado. ¿Cómo a través del lenguaje se hacen esas resistencias? Porque personalmente, alguna compañera en algún momento lo comentó, el lenguaje se vuelve muy violento, y usted también lo mencionó, el lenguaje no es neutro, el lenguaje tiene una tendencia muy violenta, muy, muy directa. ¿Cómo resistimos este pensamiento tan cuadrado a través del lenguaje? A través del chiste. Sí, en efecto, el lenguaje tiene ese carácter violento de que a uno le dicen desde que empieza a aprender a hablar, así no se dice así, es decir, el lenguaje da órdenes todo el tiempo, y uno tiene que seguirlo, uno no puede inventar lenguajes privados, uno tiene que seguir el que está impuesto más o menos, y tiene uno que obedecerlo, acatarlo. Cuando uno está tratando de aprender otro idioma se da cuenta que no quiere decir ningún chiste ni nada inteligente, nada más con que lo diga normalito ya la hizo, ¿no? Es eso, y eso sucede, pero pásalo también al lenguaje de la ciencia, o sea, a la ciencia como lenguaje, a las instrucciones, a la psicología como lenguaje, es decir, pues si el lenguaje hay que acatarlo, etcétera, todo eso, pues parece que lo que se diga en lenguaje, y sobre todo en lenguaje correcto, es decir, con palabras técnicas, porque cuando la palabra es técnica, TDAH o algún otro, cuando la palabra es técnica, no, esto sí ya es saber puro, ya me fregué. Y si es en inglés más, porque la verdad está escrita en inglés ahora. Entonces, todo eso. ¿Y qué alternativa tenemos fuera de los salones,
pasillos, etc. Alternativas, pues es el humor, el chiste, todo eso, porque ahí es el español mexicano, el uso de los diminutivos, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece bonito decir algo que es grandote y que lo aplasta uno, cuando le pone uno diminutivo lo hace chiquito y uno lo aplasta eso. Es decir, uno puede hacer más cosas con eso. Si uno dice, ese profesorcito, pues ya perdió. Y bueno, y lo que hace, por ejemplo, el humor y la literatura, el humor, eso que no se acepta científicamente, el humor, la literatura, la metáfora, todo ese tipo de cosas, lo que hacen es encontrar no un lenguaje que se nos imponga, sino un lenguaje con el que podamos jugar, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces es eso. Y creo que la psicología social tiene mucho campo para eso, da mucho campo, cosa que en otras áreas, clínica, neuro, no se diga, no se puede más o menos, ¿no? Entonces a lo mejor esto es... Bueno, dejaste la pregunta al aire y creo que muchos quieren saberlo. ¿A ti te parece la psicología social más cuadrada, más redonda? ¿O cómo encontraste, mejor dicho, cómo encontraste tú la psicología social más cuadrada, más redonda y hacia dónde va? Ay, la encontré cuadrada, pero cuando entré a estudiar psicología social, ¿a eso te refieres más? Hijo, la encontraba aburridísima, me cae que sí, pero si la palabra es bonita, o sea, psicología y social, dices, bueno, si yo aprendo psicología social voy a saber todo en el universo. Es decir, me cae. Ajá. Y entonces entra uno a clases de psicología social y, pero no manches, esto es lo que está dando este güey. O sea, la cosa aburrida. Entonces, pues si me gustaba la palabra, pues yo voy a tratar de averiguar de veras qué es la psicología social y si no se puede, pues inventarla, pero algo, o sea, hacer algo con eso, ¿no? Y creo que más o menos eso uno se ha dedicado y de repente cuando uno se dedica a eso se entera que eso que se veía muy aburrido, Merton o no sé quién más, Kurt Lewin, etcétera, resulta que eran tipos interesantes. Lo escondían muy bien, pero eran tipos interesantes, empieza uno a entender las razones por qué hacían eso y etcétera, entonces empieza a volver en sí misma interesante, no es algo más o menos deleznable. Creo que la psicología social institucional, la de los planes de estudio y todo eso, esa sí está en su calidad más baja, ¿no? Pero la psicología social por sí misma, autodidacta, digamos, la psicología social es muy interesante. Entonces creo que eso es lo que hice toda mi carrera, tratar de averiguar qué era la psicología social, ¿no? Y si no le atiné, me divertí. Es que dicen una ya, pero hay 5 manos levantadas y va a ser arbitrario. ¿Tú cómo ves, Pablo? ¿Qué hacemos? No quiero. Yo estoy muy Creo que tenemos hasta las... no está Tati. Dijo 6:30. Compañero de los controles, ¿hasta qué hora podemos seguir aquí? ¿Sí podemos? Va, ya nos dieron permiso. Entonces, por allá Ernesto, la compañera... Ahora son más de 5, les pedimos piedad. Mañana, déjenme, les voy avanzando. Mañana vamos a tener una conferencia que se llama Ritmos de Resistencia, Pulsaciones de Espacio, Tiempo y Capital, que va a impartir la doctora Adriana Duarte, que está por allá atrás. Y esto es de 11 a 1. Y después de 2 a 4 vamos a tener la presentación del último libro de Pablo. Va a ser como un formato podcast en vivo, entonces va a haber más chance de que estemos conversando sobre estos temas porque pues Pablo se spoilería un montón de las cosas que dice en el libro y pues vamos a seguir cotorreando de las formas, ¿no? Nada más para que
Si no alcanzamos a darle a toda la conversación aquí, pues aprovechemos mañana el espacio. Va. Cuando hablaba sobre las partes… Ya, ahora sí. Hablaba sobre lo que le otorgas la idea de lo redondo o lo cuadrado, y una de las cosas que hablabas es sobre los cuentos como una cuestión redonda. Después comentas dos cuentos, que es Blancanieves y la Cenicienta, que a mí me parecen cuentos cuadrados disfrazados de lo redondo. Entonces surge en mí dos preguntas, que es: ¿qué tantas partes cuadradas se disfrazan de lo redondo para, como tú dices, romper resistencias? Y por otra parte de esto me surge otra duda, que es ¿cómo reconocer las partes ásperas de lo redondo si se nos enseñó siempre que así era un círculo? Y ya, muchas gracias. Respuesta no sé. Mira, yo creo que esa discusión de sobremesa estaría muy buena, la de si Cenicienta y Blancanieves son cuadrados o son redondos. Son efectivamente crueles, pero yo me pregunto por qué razones, y los puse el ejemplo, por poner nada más ejemplo de cuento de hadas, pero ¿por qué razón han persistido y persistido más o menos? Y algo ahí, creo que algo ahí hay, es un poco el asunto de la vida y la muerte, más o menos, el mal, el bien, todo ese tipo de cosas. Es decir, a lo que… pobres niños que les cuentan más esas cosas, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, ¿para qué? Digo, pues ya, ¿para qué nacieron? ¿Para qué los trajimos al mundo? Es lo que nos dicen ellos, ¿no? Pero en fin, es decir, está uno contando, pero está uno metiéndolos dentro de la vida. En ese sentido me parece, no sé si sea redondo, cuadrado, creo que redondito, suavecito, no, suavecitos no son, puede que resulten, son crueles, pero sí están introduciendo en el drama de la vida. Puede que eso sí rebase esta parte de redondo y cuadrado, pero me resulta simplemente interesante. Y lo otro que dices, esto de buscarle las asperezas a lo redondo o algo por el estilo, se me hace que ya se volvió redondo eso, en el sentido de que puede uno, es decir, a donde ya no había que buscarle nada, uno va y le da la vuelta y le encuentra algo más, a ver, que tenga asperezas lo redondo o cosas por el estilo, ¿no? Que tengan estoperoles las pelotas o algo por el estilo, más o menos uno. Pero ahí ya puede uno ponerse a jugar más o menos, ¿no? Que es una de las cosas bonitas que tiene la psicología social, aparte de las ciencias humanas en general, las posibilidades de la interpretación. Uno puede jugar y dar una interpretación justamente la contraria. Si yo me pusiera de terco y decía, a ver, voy a decir lo contrario de lo que dije hoy, lo logra uno. Puede uno darte interpretaciones. Por una cosa que creo que es muy importante en psicología social, es rollo de Tomás Ibáñez, no sé si les dan Tomás Ibáñez, pero uno que dice es que la realidad no es de ninguna manera, la realidad sí existe, pero no es de ninguna manera. Entonces eso de que, te voy a decir cómo es la realidad, pues no, paso. No es de ninguna manera, puesto que no es de ninguna manera, entonces uno puede hacer, y eso es lo que hacen las teorías, puede uno inventar qué forma tiene la realidad o qué características tiene la realidad, a sabiendas de que la realidad no tiene ninguna forma. Uno es el que la está haciendo, y por eso puede uno decir que uno vive ciertamente con el pensamiento, porque todo lo que cree uno sobre la realidad es una construcción del pensamiento colectivo, es una construcción del pensamiento. Entonces, en efecto, el mundo es un pensamiento. Y uno puede jugar. Otra cosa interesante que tiene la psicología social es que
casi es lo que dicen en primera clase, ustedes no le tienen por qué creer al profesor. O sea, no, porque una puede interpretar de cualquier otra manera y hay múltiples tareas, múltiples libros, muchas cosas muy bonitas a partir de las cuales puede uno volver a interpretar, ¿no? Entonces, creo que lo que estabas haciendo en la pregunta es, a ver, buscarle otra interpretación al asunto, ¿no? Creo que el de los cuentos de hadas es uno interesante porque es mítico el asunto, es decir, es fundacional el asunto de los cuentos de hadas. No sé si te pases y leas los cuentos actuales que venden para niños, ya sabes, etcétera. Son pésimos hasta donde yo entiendo, son malísimos, son malísimos. Y en cambio el mismo rollo de la Cenicienta y la Caperucita, esa que se pierde, qué gacho, etcétera, y cosas por el estilo, el Hansel y Gretel, ese sí me puede. Es decir, el mismo rollo ese, ¿por qué es capaz de repetirse y reiterarse? No puede uno interpretar que verdaderamente son una descripción o una descripción de la vida completa. ¿En el serio? A mí se me hace que sí. Yo por lo menos a mi nieta le voy a contar de esos. Les propongo que dejemos una última por consideración de los compañeros que ya tenían un horario establecido para acompañarnos, ¿no? Y si está gacho hacerlos que se esperen más tiempo. Pero mañana continuamos, ¿va? ¿Estaba Ernesto? Va, ok. Bueno, trataré de ser conciso. Tenía dos que siento que van de la mano. Una es cómo ser más redondos y tiernos en una ciudad como esta, ¿no? Que como ya han compartido muchas personas, pues sí es habitarla es muy violento, ¿no? Y te vuelve también una persona violenta. Y la segunda me quedé pensando, en general me conmovió mucho lo que dices, ¿no? De que lo femenino y masculino es la cultura, no las personas. Y me quedé pensando y viendo también las infancias que de pronto se aparecieron allá atrás jugando. Se me vino a la mente en la semana hablando con compañeros, estábamos como contando anécdotas de primaria y nos dimos cuenta que en las primarias sucedían cosas horribles, ¿no? O cosas bien violentas, que desde ahí uno como hombre aprende que la violencia te consigue muchas cosas, ¿no? Y no sé, me quedé pensando en lo que dices de que se mercantiliza muy bien lo cuadrado, creo que o sea, llega un punto en el que hay hasta un goce, ¿no? Como dices en eso de romper algo porque puedo. Y siento que van de la mano porque es eso, ¿no? O sea, cómo cuidar lo redondo en las infancias y nosotros que a veces acompañamos infancias y adolescentes, cómo cuidarlo también en nosotros porque es algo que puedes leerlo, que puedes identificar, tengo o se me inculcó esto, pero aún así cuesta trabajo a veces expresar emociones, ¿no? O cuesta trabajo no encontrar goce en aplastar por aplastar. Entonces, esas son las preguntas. Sí, a ver si lo puedo juntar en una respuesta que va por otro lado a lo mejor, pero empezaste con la idea de las ciudades y yo hace un ratito acababa de decir que había escrito un rollo sobre las ciudades porque me daba la impresión de que ahí podía uno concretar la idea del pensamiento colectivo. Lo que dijiste es cómo vivir redondamente en una ciudad como esta, por ejemplo, como la Ciudad de México, da lo mismo. En lo personal me da la impresión de que para efectos prácticos, laborales, políticos, etcétera, si como psicólogo social se puede hacer algo para transformar la sociedad, alguien dijo eso, transformar la sociedad, se puede hacer algo, creo que es en el territorio de la ciudad más o menos, ¿no? Lo que tiene una ciudad es, eso sí, cuadradita, tasajeada de cortes más o menos, y de repente entonces el asunto se vuelve político y psicosocial al mismo tiempo, por ejemplo, y por eso me gustan rollos como defensa de los barrios, cosas por el estilo. Es decir, si transformar los espacios de la ciudad es transformar el pensamiento de la ciudad, pero es transformar nuestro pensamiento y transformar nuestra calidad de vida, por decirlo algo así. Un elemento importantísimo desde, pobres anglosajones no lo tienen, un elemento importantísimo desde los griegos
hasta la Minerva, hasta el Zócalo, hasta la Catedral, etcétera, es la idea de la plaza pública. Si uno busca la plaza pública como pensamiento, es un lugar redondo, aunque sea cuadrado, no importa, es un lugar redondo de conjunción, de acercamiento, de las diferencias, de todo ese tipo de cosas, de pérdida de tiempo. Es decir, los baquetones que están ahí tirados en el parque sin hacer nada, bueno, pues esos van a salvar a la humanidad. Eso, pérdida de tiempo frente a la velocidad esta de la productividad, porque la velocidad de los coches es la velocidad de la producción y de la productividad. Entonces, por ejemplo, interrumpir a los coches y a los automóviles las velocidades con bicicletas, bueno, ahí parece que está uno intentando una transformación del pensamiento, más o menos, con bicicletas, con bancas, con pérdidas de tiempo, con cascaritas en las calles, con juegos, que los chavos jueguen fútbol en la calle. Eso había que reinstalarlo. Dios mío, era muy bonito verlos. En fin, hay todo ese tipo de cosas y uno dice, no lo está uno haciendo como urbanista, ni tiene pretensiones de urbanista, sino lo está uno haciendo como psicólogo social, porque ahí está, porque ahí encarnado, hecho de piedra y de lo que sea, está el pensamiento colectivo. Y si uno quiere transformar el pensamiento colectivo, no es por esta vía fresa de hay que concientizarnos todos. A ver, ¿cómo le hacemos? Ay, pues es que si nos concientizamos de que todos, como en el Día del Amor, nos debemos querer mucho, no, pues por ahí no la haces, ¿no? Pero la transformación de los espacios, por ejemplo, la transformación de las ciudades que, como dije, originalmente eran redondas, más o menos, la transformación de los lugares redondos, circulares, plazas, etcétera, todo lo demás, es decir, la transformación de eso es transformación del pensamiento. Y dice uno, pues por ahí le apostaría yo en lo personal. Gracias. Gracias.